Las medicinas son buenas y salvan vidas cuando se indican oportunamente para la enfermedad específica y el paciente adecuado. De no ser así, se pueden generar complicaciones que muchas veces llegan a ser más graves que la propia enfermedad. Por ejemplo, sería fácil suponer que si una aspirina elimina el dolor de cabeza, 6 aspirinas lo quitarán mejor, lo cual es una idea muy equivocada, pues lo que probablemente causarían sería una hemorragia gástrica en el mejor de los casos. Paracelso, médico suizo del siglo XV, decía que la dosis era la diferencia entre un veneno y un remedio. No obstante, los conocimientos actuales van más allá, pues ahora se sabe que existen sustancias que incluso en dosis mínimas pueden ser mortales en personas sensibles. En resumen, hay fármacos que en determinadas condiciones resultan más peligrosos que la salud que la propia enfermedad. Y este es el tema del presente video. A lo largo de la historia han surgido medicamentos cuyo uso se ha prohibido para ciertos pacientes o enfermedades, o definitivamente se han eliminado del mercado tras descubrir que tienen efectos nocivos para la salud. El ejemplo más aterrador de esto es la talidomida, que se descubrió en 1954 y se empezó a comercializar en 1957 como un fármaco de venta libre, es decir, sin requerimiento de receta médica para el tratamiento de la náusea y el mareo en las mujeres embarazadas. Este fármaco se llegó a prescribir en más de 40 países, pero en 1961 fue retirado por completo del mercado debido a que causaba malformaciones severas hasta en 20% de los recién nacidos de las madres que habían tomado incluso solo una tableta. En otro caso, la ranitidina era un fármaco que se usaba para el tratamiento de gastritis, úlcera péptica y enfermedad por reflujo gastroesofágico. Este medicamento se introdujo en el mercado en 1981 y llegó a ser la prescripción más vendida del mundo. Sin embargo, en el año 2019, diferentes organizaciones sanitarias internacionales descubrieron que contenía una impureza llamada N-nitroso-dimetilamina o NDMA. Los estudios mostraron que a medida que la ranitidina envejecía o que el periodo desde que se había fabricado se alargaba, más alto era el nivel de la NDMA. En la actualidad, se considera que la exposición a cantidades significativas de NDMA puede causar hemorragias, lesiones renales y cáncer de hígado, estómago y colon. No se tienen datos precisos de la cantidad de pacientes que habrían desarrollado cáncer o un trastorno secundario de otro tipo por haber consumido ranitidina. Pero tras la publicación de los hallazgos antes mencionados, el medicamento de referencia terminó por ser retirado del mercado en todo el mundo. Hablemos ahora de un fármaco de alto riesgo que aún permanece en el mercado internacional, el metamizol, conocido también como dipirona. Este producto pertenece al grupo de las pirazolonas y se usa para combatir la fiebre, la inflamación y el dolor. El metamizol fue sintetizado en Alemania en 1920 y su producción masiva comenzó en 1922. En todo el mundo su adquisición y compra fue libre, sin exigir prescripción médica hasta la década de 1970. Cuando se descubrió que su uso implicaba el riesgo de múltiples trastornos, tales como reducción de glóbulos blancos, anemia hemolítica, hipotensión, infarto de miocardio, anafilaxia severa e insuficiencia renal aguda, entre otros. De todos ellos, el efecto secundario más temible es la neutropenia o agranulocitosis, que consiste en una reducción anormalmente baja de glóbulos blancos en la sangre. Y aun cuando su frecuencia no es alta, se trata de una reacción grave que puede causar la muerte del paciente.
En muchos países, el metamizol es todavía una de las primeras opciones para el manejo del dolor. Sin embargo, su asociación con la agranulocitosis llevó a que en 1977 la Administración de Alimentos y Medicamentos, o FDA por sus siglas en inglés, prohibiera su uso en Estados Unidos, y lo mismo hicieron más de 30 países, entre los que se incluyen Japón, Reino Unido, Australia, Dinamarca, Arabia Saudita y una parte de los países miembros de la Unión Europea. En otras naciones, como España y Alemania, está disponible únicamente con receta médica. No obstante, en muchos países de América Latina, Europa, Asia y África se sigue comercializando libremente y continúa siendo uno de los analgésicos más populares, en donde incluso la automedicación es frecuente. La incidencia de neutropenia por metamizol es difícil de estimar y ha sido motivo de fuerte polémica. Se han descrito cifras que van desde 1 entre 3,000 hasta 1 entre 1,000,000 de pacientes tratados por año, con una mortalidad que varía entre 3 y 8%. Esta no es una tasa excesivamente alta si se compara con otros fármacos, pero cuando se conoce el riesgo, se debe valorar muy bien el tratamiento analgésico y antipirético, sobre todo cuando existen otras opciones más seguras. Así, ante la presencia de fiebre, lo mejor es auxiliarse, en principio, de medidas generales, tales como no abrigarse en exceso, estar en un lugar seco y fresco e incluso ponerse en la frente lienzos húmedos tal como lo hacían nuestras abuelas. Ahora bien, considerando que la mayor parte de los casos de fiebre, dolor e inflamación están causados por enfermedades gripales de tipo viral, se puede tomar alguno de los siguientes remedios caseros naturales. 1. Té de manzanilla. Para preparar esta fórmula se requiere una cucharada de flores secas de manzanilla, 2 cucharadas de miel de abeja, el jugo de medio limón y una taza de agua equivalente a 250 mililitros. Se pone a hervir el agua durante 3 minutos, se le coloca la manzanilla, se apaga el fuego y la preparación se deja reposar de 5 a 10 minutos. Luego se pasa por un colador, se le pone la miel, el limón y listo. La dosis es de 2 a 3 tazas por día. 2. Té de caléndula. Los ingredientes necesarios para preparar esta receta son una cucharada de pétalos secos de caléndula, una taza de agua equivalente a 250 mililitros y 2 cucharadas de miel de abeja. La caléndula se conoce también como maravilla y botón de oro. Para su preparación en té se hierve el agua, se le agregan los pétalos secos de la planta, se apaga el fuego, se tapa el recipiente y la infusión se deja reposar. Luego se cuela, se le agrega la miel y eso es todo. Se recomienda beber una taza por la mañana y otra por la noche. 3. Té de tomillo. Para elaborar esta preparación se requiere lo siguiente: una cucharada de tomillo equivalente a 10 gramos, el jugo de medio limón, 2 cucharadas de miel de abeja y una taza de agua. Su preparación consiste en poner el tomillo en el agua hirviendo, apagar el fuego, tapar el recipiente, dejar reposar el líquido, colarlo, verter el jugo de limón y endulzar con la miel. Se deberá tomar una taza por la mañana y una taza por la noche. Y 4. Ajo con miel. Esta preparación requiere un diente de ajo crudo y una cucharada de miel de abeja. Para elaborar esta fórmula se debe triturar un diente de ajo crudo, mezclarlo con la miel y comerlo. Si se desea, el remedio se puede diluir en media taza de agua tibia y beber. Esta fórmula se debe tomar diariamente por la mañana después del desayuno. No es necesario que sea en ayunas, pues conserva igualmente sus propiedades terapéuticas. Ahora bien, si se prefieren los medicamentos alópatas para tratar la fiebre, el dolor y la inflamación, se podría optar por ibuprofeno o naproxeno o bien por paracetamol, aunque este último no tiene efecto antiinflamatorio. Y eso es todo por ahora. Espero que esta información les sea de utilidad. Nos vemos en el siguiente video.